Esta vez en nuestra serie de libros para compartir el libro que comenzamos la semana pasada y esto es el segundo, Padre Rico, Padre Pobre. Un libro que a los 17 años llegó a mi vida gracias a un amigo. Mi compañero de estudio me dijo, Joel, mira, te presto este libro, de repente puede ayudarte en algo o te puede gustar. Yo le dije muchas gracias, incluso tenía un apodo, mi amigo se llama Nomad. O sea, nosotros éramos como cinco que nos gustaba jugar Dota. Es un juego virtual donde formábamos un equipo de cinco, eh, nos íbamos a una cabina de internet, alquilábamos 5 máquinas de internet y comenzábamos a jugar ahí esos juegos virtuales. Después, regresando de esos juegos, veníamos preguntándonos, ¿y ahora qué es lo que tú vas a hacer? Fénix me decía, yo tenía un sobrenombre Fénix porque eso es lo que colocaba a la hora de hacer los juegos. Y Fénix, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ahí compartiendo, no sé cómo, él de la mochila que él tenía me dijo, mira Bruno, yo te voy a compartir este libro, de repente te ayuda en algo, te puede gustar de repente, aquí, una semana te presto y luego me devuelves. Véalo ahí si es que te gusta o no. Le dije gracias, llegué a casa, lo primero que vi es la capa del libro y en el libro decía Padre Rico, Padre Pobre. Mira, le voy a ser sincero, el título ya me llamó la atención. El título, Padre Rico, Padre Pobre. Opa, dije, es un título muy atractivo, Padre Rico y Padre Pobre. ¿Cómo así? Y comienza el autor narrando que él tenía, él narra de sus dos padres, ¿no? Tenía un papá rico y tenía un papá pobre, solo que al inicio de su carrera de ambos padres, los dos estaban en construcción de patrimonio. El padre rico no era rico todavía, es más, ni siquiera había terminado sus estudios, y el padre pobre era educado, era concursado, tenía maestría, tenía títulos, era culto en educación prácticamente, pero todavía no era pobre. O sea, ese papá que tenía títulos, que tenía certificados, diplomas, ganaba más que el papá rico, que todavía no era rico. No sé si, bueno, usted lo va a entender a la hora de leer este libro, pero lo que hoy quiero resumirle, no quiero volver a lo mismo del anterior, es sobre los 9 capítulos que te deja en este libro. El primer capítulo es Los ricos no trabajan por dinero. Y eso es lo que quiero ver aquí y leyendo una parte de lo que dice en este libro. Mira, si al oír este video al menos despierta alguna curiosidad, algún deseo por este libro, y si te gustaría incluso comprar y leer este libro, felicitaciones, eh, una, estás haciendo una buena escogencia. Y también, si eso provocamos en usted, ese deseo de aprender o de buscar conocimiento, entonces ya estamos más que pagos. ¿Por qué? Porque eso es una de nuestras intenciones, que usted, amigo o amiga que nos sigue, que nos acompaña, tenga el interés de buscar conocimiento, tenga el interés de adquirir conocimiento. Y eso es lo que compartimos aquí con nuestros alumnos que vienen. El mejor pagador del interés compuesto es invertir en tu conocimiento. Hay una frase que dice Donald Trump: si tú no buscas conocimiento, siempre vas a trabajar para alguien que sí tiene conocimiento. Si tú no conoces de educación financiera, vas a trabajar para alguien que sí conoce de educación financiera. Entonces, eso es la recomendación. Por ejemplo, aquí en este capítulo, donde dice los ricos no trabajan por dinero, comienza así: la clase media y baja trabaja por dinero, pero los ricos hacen con que el dinero trabaje por ellos. Los ricos normalmente buscan rentabilidad poniendo a trabajar a su dinero para ellos. Normalmente la clase pobre o media está detrás del dinero.
Pero ¿qué es lo que le lleva a una persona a volverse rico? El conocimiento. En este libro, en esta parte, él te recomienda que uno debe buscar trabajo para ganar experiencia, para ganar conocimiento y no por el dinero. ¿Por qué? Porque si tú llegas a un trabajo con la intención de ganar dinero, posiblemente no vas a salir de ese trabajo hasta que tu patrón te despida o simplemente hasta que te aposentes en ese trabajo. Pero si tú vas a un trabajo para ganar experiencia, lo más seguro es que vas a salir de ese trabajo lo más antes posible porque ya cumpliste tu objetivo. Cuando yo llegué aquí a Brasil, como casi la gran mayoría, llegué a una oficina de costura. Normalmente estaba trabajando en una oficina de costura, pero así que llegué a la oficina de costura, yo ya pensaba y miraba qué hace el patrón, qué hace el jefe. Y yo miraba que no administraba bien su oficina, miraba que había muchas dificultades en poder gestionar con los trabajadores, o sea, no había liderazgo. Y no vaya a pensar que yo soy un óptimo líder, solo que miraba eso. Y yo pensaba y decía, bueno, si yo estuviera en ese lugar, de repente tomaría estas decisiones, haría estas decisiones, administraría de esta manera esta oficina o gerenciaría de esta forma esa oficina. Pero eso yo lo obtuve gracias a una experiencia que a los 17 años yo monté una empresa allá en Perú con 12 socios. Era una sociedad de 12 socios. Y ahí me di mal. ¿Por qué? Porque los socios con los cuales comenzamos ese negocio ya tenían familia, tenían hijos y yo todavía no, prácticamente me costeaba todo la vida bajo el techo de mis padres. Entonces, mis gastos míos eran diferentes a comparación de los gastos de mis socios. Eso fue la primera dificultad para que esa empresa no funcione, pero me dio experiencia. Me dio experiencia donde al buscar socio tú tienes que buscar un socio que tenga la misma visión, el mismo objetivo, el mismo sueño, el mismo deseo y, por qué no decir, las mismas ganas de crecer, avanzar y alcanzar las metas. Y no era eso los socios que tenían. ¿Por qué? Porque un socio estaba simplemente porque quería ser parte de ese grupo. Había otro socio que estaba ahí como que mm, a medias, ¿verdad? Una parte inclinado a la sociedad y otra parte inclinado a sus propios propósitos. Entonces al final no funcionó. Y al conocer este libro me ayudaba mucho a eso porque él encarga que tú debes buscar trabajo no por el dinero, sino para ganar experiencia. Es más, tú deberías buscar eventos, cursos, mentorías, palestras para ganar experiencia, porque en realidad ahí está la riqueza que usted tanto desea. Por ejemplo, dice, padre, ¿cómo es que se vuelve rico? La pregunta que hace, ¿no? Le pregunta, papá, ¿cómo es que uno se vuelve rico? Y el papá dice que sacó su periódico a un lado y le pregunta, ¿por qué quieres ser rico, hijo? O sea, el papá le dice, ¿por qué quieres ser rico, hijo? Dice, porque la mamá de Jimmy llegó hoy con un Cadillac nuevo y ellos iban a ir a pasar el fin de semana en la playa. Él llamó a 3 amigos más a Mike y a mí, no nos convidó, no nos invitó. Y ellos dijeron porque a nosotros no nos llamó porque éramos niños pobres. Porque eran pobres, no les invitó a sus otros amigos ricos. Y ellos hablaron eso, por eso pregunto, ¿cómo es ser rico? Y el papá dice que sorprendido le dijo, balanzando, moviendo la cabeza,
sacó sus ojos y nuevamente pensó y luego volvió a la lectura de su periódico. Y el niño estaba esperando por la respuesta, ¿cómo es ser rico? Y de repente el papá no sabía responder cómo volverse rico. Y el papá, le vuelvo a decir, el papá de Robert era un catedrático educado y él tenía incluso condecoraciones porque era una persona muy estudiosa. Pero después de eso, el libro que yo tengo aquí es en portugués. Vamos a ver cómo está el portuñol aquí. Dice, era el año de 1956, yo tenía 9 años, por un golpe de suerte, frecuentaba la misma escuela pública en que estudiaban los hijos de los ricos. La ciudad, en la ciudad que vivía especialmente, era función de las usinas de azúcar, o sea, era una fábrica de azúcar. Los gerentes de las usinas y otras personas influentes de la ciudad, como médicos, propietarios de establecimientos comerciales, gerentes de bancos, matriculaban sus hijos en esa escuela. Terminando el enseño fundamental, en general, ellos iban para colegios particulares y estudiaban en aquella escuela simplemente porque, y yo estudié en esa escuela simplemente porque vivía al lado de la escuela. Hubiera ido a otra escuela diferente, pero como la escuela era más cerca, llegué a estudiar ahí. Dice, mis colegas se reían de las familias parecidas como el mío. Concluido el insignia fundamental, esos niños y yo cursaríamos el insignia medio también en las escuelas públicas. No había colegios particulares para él como para mí. Mi papá finalmente largó el jornal, sentí que estaba pensando, me dijo, hijo, comenzó lentamente, si quieres ser rico, tienes que aprender a ganar dinero. Y yo le pregunté, ¿cómo hago eso? Usa tu cabeza, hijo, respondió mi papá sonriendo. La verdad, él quería decir que era eso. Eso es todo lo que te voy a decir. O no sé la respuesta, entonces no me perturbe. O sea, prácticamente la pregunta que le dijo Robert a su papá, ¿cómo se vuelve rico? Le dijo, tienes que trabajar y hacer dinero. Usa tu cabeza. No le respondió más, porque no sabía. La historia continúa y el papá de Robert le dice, ¿por qué no le preguntas al papá de tu amigo Mickey? Porque tengo entendido que el mismo contador que me atiende a mí, le atiende también al papá de Mickey, pero ese contador me habla bien del papá de Mickey porque tiene negocios, porque tiene una cadena de restaurantes, construcciones y tiendas. Entonces, como tiene eso, el contador siempre habla bien de él. ¿Y por qué no le preguntas a él? Y es ahí donde él va a buscar consejo en el papá de Mickey, que no era estudiado. Le vuelvo a decir, él cuenta en la historia que él no era estudiado, pero se dedicó a temprana edad a los negocios. Entonces, en el capítulo número 1 tú vas a encontrar eso. Los ricos no trabajan por dinero. En el capítulo número 2 dice, ¿por qué posibilitar la proficiencia financiera? Y eso está en la página 63 y ahí nos vamos rapidito para ver algunos puntos muy importantes. Dice, en 1990 Mickey asumió el imperio de su papá y está haciendo un gran trabajo mejor de lo que hizo él. Nos encontramos 1 o 2 veces al año en el campo de golf. Él y su mujer son mucho más ricos de que uno pueda imaginar. El imperio del papá rico está en excelentes manos y Mickey está preparando ahora a su hijo para ocupar su lugar tal como su papá nos preparó. En 1994 yo me aposenté, estaba con 47 años y mi mujer Kim con 37 años. La aposentaduría no significa dejar de trabajar,
para mi mujer y para mí, quiere decir que hay mudanzas, cataclismas inesperadas. Podemos trabajar o no y nuestra riqueza continúa aumentando automáticamente, siendo cada vez más frente a la inflación, o sea, cada vez aumentando frente a la inflación. Y creo que eso representa libertad. Nuestros activos son suficientemente grandes para crecer por sí propios y es como plantar un árbol y usted cosecha los frutos de ahí. Lo que quiere decir y lo que te va a resumir en el capítulo 2 es por qué es importante la proficiencia financiera, por qué es importante educarnos financieramente. Él cuenta y dice que su amigo Mickey, que antes eran unos niños de 9 años buscando conocimiento de cómo ser rico, al pasar a ser mentorado por su papá de Mickey, crecieron y ahora se volvieron mucho más expertos. Él dice, no, mi amigo Mickey, ahora que ya está grande, incluso casado, asumió el imperio del papá rico y ahora lo tornó mucho más grande. O sea, ese imperio hizo crecer mucho más. Y por consecuencia, Mickey, que ya está casado y tiene su hijo, a su hijo también le está preparando para que ese hijo asuma ese imperio. Entonces, mira la importancia que un papá tiene en relación a poder dejar legado a los hijos. Por otra parte, Robert dice que a los 47 años, él alcanzó a su libertad financiera y su esposa Kim a los 37 años. ¿Qué es alcanzar la libertad financiera? Él dice que no es necesariamente parar de trabajar, no, sino trabajar cuando uno quiere. Yo acostumbro decir, tener libertad financiera es decir sí a lo que tú quieres y decir no a lo que tú no quieres. Alcanzar la libertad financiera nada más es que tú puedes tener la escogencia entre qué es lo que deseas y qué es lo que no deseas. Yo no sé si usted alguna vez, por ejemplo, en los tiempos de frío, uno está tan abrigado en la cama y de repente obligatoriamente tienes que quitarte la cama, ponerte de pie para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces uno depende del trabajo para poder cubrir sus necesidades y gastos del mes. Entonces, obligatoriamente tienes que ir al trabajo, porque si no trabajas, no hay ingreso. ¿Por qué? Porque el activo eres tú. O sea, tu ingreso depende 100% de tu trabajo, tuyo. Pero si tú construyes una renta pasiva, que más adelante incluso él habla, tú no necesitarías de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque si te imaginas teniendo tu libertad financiera, te levantas a la hora que quieres o vas a trabajar el día que estés con más deseo de trabajar. Pero ojo, la gran mayoría que alcanza su libertad financiera continúa trabajando, pero ya no por obligación, ya no porque necesita trabajar, porque si no, no va a comer, sino ellos trabajan por placer, ellos trabajan porque de esa forma se sienten saludables, de esa forma ellos consiguen incluso brindar más a otros y por eso trabajan. Como Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki sigue montando empresas, sigue haciendo palestras, sigue haciendo, no porque necesita dinero, simplemente porque se siente bien de esa forma y por consecuencia eso todo le sigue devolviendo más dinero. Por eso él dice, alcanzamos nuestra libertad financiera donde nuestra riqueza aumenta mucho más que la inflación. Entonces, ahí me gustaría llamarle la atención. Usted conoce por lo menos qué es inflación. Si usted no conoce qué es inflación, incluso tenemos algunos videos grabados ahí explicando sobre la inflación. Y más adelante incluso podemos hacer otro video más explicando sobre la inflación. En el capítulo 3 dice, cuide de su negocio. Esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque él dice, en vez de cuidar negocios de otros, cuida el tuyo. Y bueno, voy a leer una parte aquí. Está en la página 105. Me voy a ir más aquí delante. Aquí hay una parte incluso donde habla
cuide de su negocio. Incluso aquí hay algunos ejemplos que él deja. Dice, en 1994, Ray Kroc, fundador de McDonald's, fue invitado a hacer una palestra para un grupo de MBA de la Universidad de Texas en Austin. Un amigo mío muy querido, Kate Cunigan, era alumno de esa turma. Después de una exposición fuerte e inspiradora, los estudiantes preguntaron a Ray si le gustaría de ir a cenar con él a un bar donde ellos normalmente frecuentaban para tomar una cerveza, y Ray aceptó gentilmente. Ya estado sentado en la mesa, Ray les preguntó, ¿cuál es mi negocio? Preguntó Ray cuando todo el mundo ya estaba en la mesa. Todos se rieron y cuenta su amigo, todos se rieron. La mayor parte de la turma pensó que Ray estaba burlándose, estaba jugando. Nadie respondió y Ray repitió la pregunta. ¿En qué negocio ustedes piensan que yo actúo? Los estudiantes soltaron una carcajada finalmente. Una alma corajosa gritó, Ray, ¿habrá alguien en el mundo que no sabe dónde tú trabajas? Tú trabajas en el ramo de hamburguesas. Ray dio una risada y dice, pensé que ustedes iban a responder eso mismo. Después hizo una pausa y rápidamente acrecentó, dijo, señores y señores, yo no vendo hamburguesas, no actúo haciendo hamburguesas. Mi negocio son los inmuebles. Eso es la lección más grande que Ray les dio a los alumnos. Porque Ray Kroc es el fundador de McDonald's. Bueno, no el autor. Él expandió McDonald's. Incluso sacaron una película de este personaje, de Ray Kroc. Él comenzó a hacer patentes de McDonald's y abrió franquías en diferentes lugares. Pero en la película, ¿no? Yo eso lo aprendí por la película, muestra que era muy frustrante ese negocio. O sea, las hamburguesas no daban lucro. Y él ya estaba falido, ya prácticamente él no le funcionaba ese negocio y él estaba a punto de abandonar. Fue al banco, incluso él tenía que hipotecar su casa, estaba hundiéndose, su matrimonio fue roto por eso, todo de cabeza. Y de repente en el banco ahí encontró a un contador y le dijo, después de una conversa, ¿por qué no eres dueño de los bienes y raíces, o sea, de los inmuebles, del terreno, no del McDonald's, no de la fábrica, no del procesamiento de la hamburguesa, sino del lugar? Eso fue, como dice, el cambio de foco, el cambio de llave, y a partir de ahí Ray Kroc se tornó un hombre billonario. ¿Por qué? Porque usted, donde ve McDonald's, Ray Kroc es el dueño del terreno y no del lugar donde se producen las hamburguesas. Entonces, él compra el terreno y ese terreno alquila al franqueador, o sea, aquella persona que está comprando esa franquía de McDonald's, le alquila ese terreno. El lucro de Ray Kroc viene de los bienes y raíces, o sea, de los inmuebles, del lugar donde está establecido McDonald's. Entonces, él les pregunta, ¿no? ¿Ustedes en qué creen que trabajo? O sea, ¿cuál es mi negocio? Y todos respondieron, tú vendes hamburguesas. Solo que se equivocaron drásticamente porque su negocio era los inmuebles. Y habla bastante sobre eso, por eso aquí Robert Kiyosaki foca en cuide tu negocio. Aquí hay una parte donde dice,
Los problemas financieros generalmente resultan del trabajo de una vida toda hecha para otras personas. Hay muchas personas que solo viven trabajando para otros, soñando con la aposentaduría, soñando con aposentarse, jubilarse. Aquí en Brasil, por lo menos, el varón se aposenta o se jubila a los 65 años y la mujer a los 62 años. Toda la vida trabajando para después a los 65, a los 62 años, cuando llegan, ya estoy aposentado, voy a ganar mi pensión. ¿Pero qué pensión va a ganar? Es una limosna que va a ganar más adelante. Entonces, él habla bastante de eso, de que tú tienes que enfocar en tu negocio. Él recomienda, busca conocimiento, ve a trabajar para otros, pero gana experiencia, gana lo que se mueve ahí y luego construye otro o tórnate socio de ese negocio. Usted ve las grandes marcas, por decir, como Amazon, Google, Meta. Bueno, Google es parte de Alphabet, Apple. Esas grandes empresas, ¿qué han hecho con sus funcionarios? Esas empresas han crecido y a sus propios funcionarios los hizo socios de ese negocio. Al final, aquel funcionario que entró a trabajar, se desenvolvió bien, terminó siendo socio de ese proyecto. Al final se tornó un pequeño dueño de ese grande negocio. Entonces, las grandes marcas y personas de esa forma van creciendo también. Es interesante, mira, nos pasaríamos todo el día leyendo, si es que tú quieres leer ahí el libro también, tú puedes coger. Vamos a más adelante, a ver. Capítulo número 4. La historia de los impuestos y el poder de la sociedad anónima. Aquí te explica de cómo construir un negocio al punto de que se torne una sociedad anónima. ¿Qué quiere decir? Al punto de que tu empresa sea vendido en la bolsa de valores. Eso es el foco. Y él cuenta cómo su empresa fue vendido en la bolsa de valores. Robert Kiyosaki construyó un negocio a tal punto que ese negocio, al ser relevante, vendió en la bolsa de valores y dejó ahí. O sea, prácticamente ya no depende de ese negocio, pero ese negocio le trajo mucha lucratividad a su vida financiera. Entonces, el poder de las sociedades anónimas. Capítulo 5. Los ricos inventan el dinero. De repente esa parte voy a coger un pedazo más y para que no se haga tan largo el video, vamos a ir finalizando por ahí. En este capítulo, los ricos inventan el dinero, dice, muchas veces en el mundo real no son los expertos que toman la delantera, mas sí los osados, o sea, los arriesgados. Hay muchas personas, si usted no nos acompaña en los podcasts que hacemos los días viernes, usted nos tiene que acompañar. Por ejemplo, el último podcast que tuvimos aquí el día viernes, hablábamos con dos profesionales del área de la medicina, específicamente en el área odontológica. Estuvimos ahí con el doctor Brendo y la doctora Abigail. La doctora Abigail y el doctor Brendo nos contaban que la frustración que pasa los estudiantes a la hora de cursar una universidad es bastante, pero más frustrados se sienten después de acabar la universidad. Parece increíble, ¿verdad? Terminaron, ya sacan el título y se sienten más frustrados. ¿Por qué? Porque ahora con ese título, con su certificado que ellos reciben, tienen que ir a buscar trabajo. O sea, seas estudiante, profesional o no, ¿qué le digo? La demanda es lo mismo. Tienes que buscar trabajo. Entonces ellos contaban que terminaron la universidad después de tanto, como dice, demanda de estudio y todo, terminaron la universidad y ahora a buscar trabajo. Es la misma frustración y es más, decían, casi es hasta más frustrante terminar la universidad y luego buscar trabajo. Entonces, y eso es lo que dice aquí. Los ricos inventan el dinero. Por eso dice, muchas veces en el mundo real no son los expertos, no son los educados que toman la delantera, sino los arriesgados. Muchas veces tú tienes que correr riesgo para poder ir avanzando. Por ejemplo, montar un negocio, abrir una oficina de costura, ir a vender, es algo riesgoso. Pero si tú no tomas ese riesgo, tú no vas a
ver resultados. Y las personas que simplemente no quieren nada de ese riesgo, simplemente no quieren correr riesgo, siempre están ahí dependiendo de un empleo, dependiendo de un trabajo y, como dice, poniéndose a rezar para que el patrón no les despida. O sea, rezando, diciendo, ay, espero que no me despidan, espero que no me despidan. Pero, sin embargo, los que quieren asumir riesgo y los que quieren verdaderamente alcanzar o ir superándose, ellos están dispuestos. Están dispuestos. Es más, si vienen y le dicen despedido, están mucho más felices todavía porque ahora dicen, ahora voy a enfocar en lo que a mí me gustaría. Entonces, él cuenta, dice que no es necesariamente de los expertos que toman la delantera. Aquí hay muchos puntos que podríamos ver. Más yo le recomiendo que usted pueda leer este libro. Este libro le va a cambiar la forma de pensar. Es más, este libro te va a hablar de la renta pasiva y renta activa. Renta pasiva o renta activa, activos, perdón, no renta no. Por favor, esta parte corrijamos ahí. Activos, tú dices, él recomienda, ¿no? Que deberíamos construir activos y no pasivos. Y cuando él explica de construir activos, quiere decir fuentes de ingreso. Activos es todo aquel que pone dinero en tu bolsillo y pasivos es todo aquel que saca dinero de tu bolsillo. Entonces él dice, ¿qué es lo que tienes más? ¿Activos o pasivos? Y él explica incluso, tu casa, tu carro, la casa que usted tiene, el carro que tienes, ¿es un activo o es un pasivo? Y ahí alguien preguntará, ¿cómo saber si mi casa o mi carro es un activo o un pasivo? Fácil. El carro que tú tienes, ¿te trae ingreso o simplemente te saca tus ingresos? O sea, ¿coloca dinero en tu bolsillo o saca dinero de tu bolsillo? Por ejemplo, hay muchos que se compran carros simplemente para que digan al vecino, al amigo, al tío, a la tía que tengo carro. Sin embargo, ellos están gastando combustible, impuestos, estacionamiento, repuestos. Ese carro se convirtió entonces en un pasivo porque solo le saca dinero. Pero si ese carro fuera activo, ¿qué haría el dueño del carro? Lo pone a trabajar. Por ejemplo, hoy en día hay aplicativos como 99, Uber, InDrive, que tú prácticamente puedes alquilar tu carro y mientras tu carro está ahí en esos aplicativos, te va generando un ingreso. Entonces, tu carro se volvió un activo y no un pasivo. Lo mismo en la casa. ¿Tu casa qué es? ¿Un activo o un pasivo? Entonces, y es justamente por este tema, más que nada por la casa, que Robert al comienzo de su carrera se ganó muchas críticas y muchos enemigos prácticamente porque discordaban de eso. Porque hoy en día, hasta hoy en día incluso, la recomendación de papás, mamás, o sea, de los antiguos, como se dice, es compra tu casa. Y el día que uno compra su casa, dice, ay, por fin tengo donde caerme muerto, dicen, ¿verdad? No sé si es el caso tuyo también, pero la recomendación es, ya tienes casa, ya tienes carro, por lo menos ya tienes donde caerte muerto, ya tienes tu casa. Entonces, y uno termina con eso, tengo que tener por lo menos mi casa. Cueste lo que me cueste, tengo que tener mi casa. Sin embargo, financieramente hablando, esa casa va a convertirse en un activo o en un pasivo. ¿Cuándo sería un activo? Cuando tu casa genere ingresos, o sea, te coloque dinero a tu bolsillo. Cuando esa casa se vuelve pasivo, cuando te saca dinero de tu bolsillo. Entonces, eso lo explica ampliamente Robert con ejemplos, incluso para que uno ve dándose cuenta si la casa es un activo o es un pasivo. Bueno, hay muchas cosas que cada uno, creo yo, que va a sacar de provecho y aprender con este libro. Cada uno va a sacar su parte de acuerdo a tu atención a la lectura, de acuerdo a tu necesidad, incluso el aprendizaje va a ser. Yo lo escuché muchas veces este libro y déjame decirte, la lección que
para mí no se borra del libro es lo siguiente. Trabaja para ganar experiencia y no por dinero. Eso es la lección más grande que yo tengo de este libro. Otro, que los ricos inventan el dinero, mientras que la clase pobre y media van detrás del dinero. Otro, pon a trabajar tu dinero y tú no trabajes por el dinero. Incluso una frase bien famosa y que le hizo bien conocido a Robert Kiyosaki es, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas y ese dinero cuánto trabaja para ti. Eso es una lección que es una frase que Robert muchas veces lo cita en diferentes conferencias y es más, en diferentes entrevistas que él da. No se trata de cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas y cuánto ese dinero conservado trabaja para ti. ¿Ok? Esto es en nuestra serie de libros, Padre Rico, Padre Pobre. Si a usted le despertó algún interés o deseo de leer, qué bueno, hicimos nuestra parte y si le gustó este video, pues deja ahí un me gusta y comparta con alguien también. Ponte a estudiar este libro. Es un libro actualizado incluso con actualizaciones de mercado. Este libro ya tiene más de 20 años lanzado en el mercado. Es un bestseller que por mucho tiempo estuvo en la lista número 1 de los libros más leídos en el área de educación financiera y ha tenido y tiene muchos otros libros más. ¿Ok? Dios me los bendiga. Conmigo será hasta la próxima y inscríbase ahí en nuestro canal para poder recibir los próximos contenidos que vamos a traer. Chao, chao.